hoy tenemos la suerte de tener con nosotros en la familia cubana a Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. Ahora que estoy aquí con vosotros, mejor. ¿Cómo te lleva esta cuarentena? Porque, bueno, ya sabemos que el tema del coronavirus ha sido pues, un tema bastante delicado, sobre todo aquí en España, y que llevamos un par de tiempo, bueno, unos mesecitos ahí confinados. ¿Cómo te pilló la cuarentena? ¿Dónde estás viviendo? Pues mira, yo la estoy llevando bastante bien. Es un poco raro decir eso en medio de toda la crisis que se está viviendo en el mundo, pero no puedo, intento no mentir. Yo siempre digo que yo miento cuando me pagan. Eh, pero, eh, pero no, creo que la estoy llevando bien. Estoy aprovechando el tiempo estoy tratando de centrarme en lo positivo y intentando aprovechar el tiempo para hacer cosas que a veces las prisas de la vida no te permiten Claro, y dedicarle más tiempo a la familia. Y claro. eso en los tiempos que corren es una bendición, honestamente. Entonces, Sí, bueno, evidentemente con muchas ganas de que todo pase, de que todo acabe, pero bueno, ya te digo, mi pensamiento está buscando tratando de extraer lo mejor de este momento y concentrándome en que así sea. claro, además que tienes nuevos proyectos que más adelante en la entrevista pues hablaremos y nos contarás un poquito de esos nuevos inicios que quieres hacer. Y bueno, nada, ¿dónde te pilló la cuarentena? ¿Dónde estás viviendo ahora mismo? Bueno, me gusta mucho que me hagas esa pregunta. Mira, como bien tú dices, hablaremos más adelante del tema, pero yo llevo mucho tiempo sin actuar como lo hacía antes, ¿no? Con la intensidad que lo hacía antes. Perdona, que casi me caigo aquí en los cables y todo. Eh, y me gusta mucho porque sobre todo por las redes sociales, ¿no? Me pregunta muchísima gente que por qué hace tiempo que no se me ve en la tele, dónde estoy, qué tal. Y entonces, bueno, sí es verdad que yo soy bastante reservado con mi vida privada y he tenido unos años de estar poco presente. He tenido desatendidas las redes, pero bueno, ahora estoy viviendo una nueva etapa que ya hablaremos de eso. Y además creo que tanta gente cariñosa y atenta y preocupada que me escribe merece que le cuente. Evidentemente, cuando me escriben un mensaje directo por Instagram o en Facebook, yo le respondo a todos, ¿no? Pero, digamos, no me he pronunciado abiertamente para contar nada. Yo hace 7 años que vivo fuera de Cuba. Ahora mismo estoy en España. Desde que salí vine para acá. Y han sido 7 años en los que tampoco, o sea, no he estado produciendo, no he estado trabajando con el ritmo, con la intensidad con la que trabajé mientras estuve en Cuba. No puedo decirte que he dejado de actuar, si bien esta etapa ha sido un poco retiro espiritual y retiro Sí, en eso muchos te iba a sentidos, decir. pero, eh, pero porque he hecho cositas. He estado presentando un monólogo que yo me monté cuando vivía en Cuba y estaba impartiendo talleres de teatro y hasta modelando. Me invitaron una vez, estuve trabajando en un bar cuando vivía en Zaragoza y, y allí me invitaron unos diseñadores estupendos de, de bolsos. Ahora hacen muchas cosas, pero en aquel momento su especialidad un poco eran bolsos, tanto para chicos como para chicas. Y yo llevaba una barba inmensa, porque otra cosa es que en estos años he estado escondido detrás de una barba, no te puedes imaginar tú. Las dimensiones empezó siendo más por el rollo hipster y empezó siendo algo más, digamos, eh, aceptable, pero después me abandoné un poquitín y entré como en otra nueva etapa, qué sé yo, de, de sabio ancestral o yo no sé qué, y aquella barba era incapturable. Entonces, pero en aquel momento tenía la barba, un rollo así de estos modernillos, y a los chicos esto les pareció que yo no me creo modelo, ni creo que clasifique como, por lo menos con las medidas, digamos, clásicas de modelaje. Pero bueno, le puse un poquito la cosita del actor y funcionó bien. No me fue tan mal cuando Experiencia nueva. cuando fui la portada de los periódicos.
Ay, En la, genial, ¿en serio? sí, en serio, en serio. Y nada, esas cosas uno, por supuesto, te hacen sentir muy, muy feliz. Pero han sido cositas, ya te digo, por lo que te contaré luego, han sido cosas más bien esporádicas. Y agradezco que me preguntes porque así la gente puede saber que estoy fuera. Claro, La gente también me siente más presente porque en Cuba se repiten las producciones, ¿no? Se repiten las novelas, se repiten constantemente. Hace un par de días me escribieron varias personas contándome que estaban retransmitiendo un teleplay que hice en Cuba, que fue donde conocí al director de Adrenalina, que después me dirigió en Adrenalina, el Chinito, que lo quiero mucho. Y la gente me enviaba fotos y cosas así capturas de del pantalla. teleplay. Entonces, ¿qué pasa? Eso a mí, o sea, para mí es una ventaja que se repita Claro. porque así la gente mantiene un poco vivo, me mantengo vivo en la presencia, en el recuerdo de la gente y eso al final es lo que queremos todos. Claro, todos los actores. Sí, la suerte de Cuba es que pues se retransmiten muchas novelas, las series todo el tiempo y nos mantenemos vivos. Hace mucho tiempo pues empezaste pues y tus inicios en la televisión. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? O sea, ¿cómo entras tú en este mundo del arte? ¿Quieres que te cuente de la tele o de mi vida desde el principio? Pues cuéntame primero cómo empezaste en tu vida, cómo te sientes atraído pues por la Mira, actuación, por el arte. yo soy la persona, o sea, clasifico como en ese grupo de personas que tienen la suerte que tuve la suerte de conocer mi vocación desde que era un niño, ¿sabes? Eh, a mí de chiquitito, bueno, evidentemente yo era un poquito, o sea, tenía ese tipo de artista en potencia, ¿sabes? Yo era gordito, que le gustaba leer, que jugaba ¿sabes? Inventaba historias así más. Nunca, por parte de mis amigos de la infancia, nunca sufrí bullying, debo decirlo, ¿no? Sufrí bullying en la escuela en otros momentos, pero no. Sí, sí, antes no se llamaba así, ¿no? Pero Antes de precisamente Chucho. antes era chucho. No, no, pero era, o sea, yo te estoy hablando en un punto un poco más, cuando puede ser peligroso, ¿no? Cuando uno llega a casa a veces dice, no sé si quiero volver a la escuela, ¿sabes? Mm. Eh, por suerte todo eso mi familia me ayudó, mi madre fundamentalmente me ayudó a gestionarlo muy bien. Pero ya eso era un poquitito más mayor y tampoco fue una experiencia traumática, son cosas a veces yo siempre fui buen estudiante, siempre fui aplicado, siempre fui como correcto, hacía muchas maldades, pero siempre he sido el que hace las maldades dentro de, ¿sabes? Dentro de las maldades que son sanas, ¿no? No hacer cosas. Entonces, claro, es normal que los chicos, a veces, los niños pueden ser muy crueles, ¿no? Y cuando tú eres jovencito y ellos también, y no conocemos la vida, no conocemos una serie de cosas, a veces, yo te estoy hablando sobre todo primaria y cosas así. Sí. Pero por parte de mis amigos del barrio, que son los de toda la vida, jamás sufrí bullying. Me asumían que yo era el malísimo en los deportes o era el que le gustaba dibujar o pintar o leer, pero me hicieron sentir siempre parte, ¿no? A veces se ponían bravos conmigo, como es lógico, porque yo tenía mis juegos, como le llamaba yo, secretos y mis cosas así, pero siempre la amistad fue más grande que todas esas cosas, ¿no? Entonces yo de chiquitito tenía esas inquietudes. Eh, Había un montón de cosas que me interesaba, había gente también que me exponía porque sabía que me gustaba el arte, a obras de arte, a la pintura, tal. Y lo de actuar como que venía conectado a eso, era natural. Por ejemplo, eh, yo soy de los que cree que Dios te pone en el camino ángeles que juegan un papel importante en tu vida a veces sin tener conciencia, muchas de esa gente no tiene conciencia después del impacto que ha tenido para tu vida, para tu carrera. Y tristemente a veces son personas con las que tú pierdes todo contacto. Por ejemplo, yo siempre llevo mi corazón a una persona que conocí cuando estaba en la primaria, en la primera primaria, que era la bibliotecaria. Y esa mujer, ni sé el nombre, si la veo no sé quién es, o sea, no la reconocería. Más o menos tengo un recuerdo de su imagen y tal, pero fue la primera persona que yo creo que conscientemente me puso a actuar, porque antiguamente en las escuelas
se hacían actividades, siempre se hacían obritas de teatro, no sé qué, y yo, a mí me ponían a hacer de príncipe, de esto, de lo otro. Y el único premio de actuación que tengo en mi vida, me lo gané en la primaria, perdón, con esta señora que me puso a hacer, hay un cuento de niños que es el caballo que se ha muerto del rey, pero no se le puede decir al rey que se ha muerto, entonces hay un campesino que se lo cuenta, pero como que lleva al rey a que el rey lo diga, bueno, una historia así. Y bueno, ahí yo entendí que tenía que hacerlo natural y decirlo natural, sin afectación, sin nada. Y había un jurado y me ganó un premio. Y ese día eh, supe que quería emoción. Qué lindo, Sergio. Yo soy un poco llorón, ¿eh? ¿No? Igual en esta entrevista acá porque soy un poco así, no tengo problema. Yo sí soy un fulano de la lágrima fácil, como no le gustan a Sabina. Tuve esa suerte, ¿sabes? Desde pequeño saber cuál era mi vocación y de tener gente que me apoyara. Esta señora, por ejemplo, mi gratitud eterna, ojalá pudiese encontrármela un día y darle un abrazo y un beso y saber quién es o probablemente ella tampoco sepa que soy yo. Vale, las gracias. Un niño tan pequeñito. Pero ese fue un poco el principio de todo. O sea, lo tuve claro y mis amigos de la infancia lo podrán corroborar. O sea, siempre tuve claro que quería ser actor. Y como que lo puse en espera, ¿no? Tampoco fui el niño actor, en el sentido de que hay muchos niños que, bueno, sabes que antiguamente la colmenita o iban a grupos, sí, amigos. Yo quería ser niño. Quise ser niño, pero sabía que cuando llegara el momento, pues habría que tomar decisiones y que habría que hacer cosas, como efectivamente fue después para entrar a la ENA. Claro, claro que es lo que tú dices, a veces pues tenemos algo que nos dice alguien o a veces son cosas que pasan que pues tomas decisiones que son para toda la vida, por ejemplo, lo que te ha pasado a ti con el arte en general, porque creo que es como lo comentábamos en otra entrevista, es un bichito que te pica y jamás se va. Uno lo eliges, o sea, tú a veces piensas, ¿por qué una persona es como es? Sí. La gente no elige como es, la gente, porque de pequeño hay una serie de cuestiones de estímulos que lo impactan. O sea, el ejemplo mejor son los hermanos gemelos o la gente, los hermanos que están desde bien pequeños juntos. Y muchas veces son diametralmente opuestos y probablemente hayan recibido los mismos estímulos, la misma educación de sus padres, han ido a la misma escuela con los mismos profesores, pero la vida es un misterio, ¿sabes? Al final, claro, sí. cada uno es como es, uno no elige ser como es. Yo creo que al final de lo que se trata es de encontrarse, lamentablemente hay mucha gente, yo recuerdo que en mi generación había mucha gente, muchos amigos, que les costó saber qué querían hacer con su vida. Y los pobres tampoco son culpables de eso, es que es difícil. Pero bueno, yo tuve esa suerte y uno, ya te digo, no se lo explica, uno es lo que es, lo asume y felicidades para todos, como diría mi madre. Claro. Si tienes la suerte, agárrala con las dos manos para que no se vaya. Luego de, pues, ya, claro, creciste con esa cosa de que querías ser actor, que lo pusiste como dijiste, como, bueno, llegar a su momento, que a mí me parece muy bien cuando la gente dice, yo voy a hacerlo, poco a poco, o sea, cuando llegue, cuando sientes que es el momento. Y luego, pues, tienes una gran oportunidad, que es la televisión con Historias de Fuego, que fue una novela que tú tienes la suerte de que fue una de las novelas que más éxito ha tenido en Cuba y que han retransmitido muchísimo. Sí. Cuéntame pues un poquito cómo es, cómo llega a tu vida esa novela, cómo haces el casting. A mí me encanta saber cómo, cuando los actores me dicen, no, porque el casting hice esto, hice lo otro, porque bueno, también me recuerda a mí muchísimas cosas y siempre lo pregunto. Cuéntame un poquito cómo fue eso. Me vas a preguntar ahorita por los profesores, porque yo quiero hablar de mis profesores. Sí, vale, te lo prometo. Ahí hicimos un elipsis ahí en el tiempo y me gusta, no quiero no quiero que seas tú la que lleve el orden de las preguntas, pero bueno, es que pensé que íbamos a dar el siguiente paso y no, sobre todo porque quiero hablar de gente que ha sido definitiva para mí. La novela, una gran suerte, honestamente me cambió la vida. Le tengo muchísimo cariño a ese personaje. Me ha traído muchísimas alegrías. La televisión es un arma de doble filo, porque te puede... Recuerdo que una vez a la ENA fue Fernando Echeverría y dijo, todos queremos hacer televisión porque todos queremos lograr ese nivel de exposición
de notoriedad, de fama, tal, pero la gente a veces no sabe la responsabilidad y o el peligro al que se puede exponer. Yo eso no lo entendí en ese momento. Me ha tomado tiempo entenderlo, honestamente, porque uno es muy ambicioso, sobre todo cuando eres, siempre lo eres, ¿no? Pero en esa etapa es como que te urge lograrlo, te urge llegar. Y con el tiempo te das cuenta que muchas de las cosas que te decían los profesores, la gente que sabe más que tú, tal, actores mayores, tenían mucha razón. Empezamos a veces tenemos la suerte de empezar muy jovencitos. Yo empecé con 18 años en la televisión, pero era muy inexperto, entre otras cosas porque a mí no me enseñaron a hacer televisión. En la ENA, no sé si las cosas habrán cambiado, pero yo recibí una formación muy sólida como actor de teatro y, por decir algo, tal vez pinceladas de lo que es el trabajo del actor en la televisión y el cine. Pero no te preparan como actor de televisión y cine, porque al final, o sea, no estoy diciendo que eso sea bueno ni malo, estoy diciendo que quizás, lo hablábamos, que quizás eso habría que implementarlo en un futuro, y tú aprendes la televisión haciéndola, pero la televisión es muy rápida, siempre lo ha sido. Tú no tienes tiempo, quizás como en el cine, de detenerte más con un papel, o sea, de estudiar más a fondo un papel, prepararlo mejor. La televisión es cortando y salando, y se corren muchos riesgos. Yo durante mucho tiempo sentía mucha vergüenza por mis trabajos, muchísima, porque tengo ese punto que yo creo que tenemos todos de perfeccionismo, de querer que las cosas siempre salgan mejor, y no lo podemos controlar. Todo es, evidentemente, uno es una pieza dentro de un gran rompecabezas. Y ya te decía, me sentía me sentía mucha vergüenza cuando veía problemas, cosas. Me he reconciliado con todo eso, porque al final no es lo mejor que pude hacer, quizás, pero es lo que yo entendí que era lo mejor que podía hacer en ese momento. Y uno muchas veces se juzga desde la perspectiva del presente, ¿sabes? Desde el lente del presente, de la persona que uno es ahora. Pero en ese entonces tenía 18 añitos. Entonces, haciendo un balance, yo estoy muy feliz. O sea, es un personaje muy bonito. El proceso de casting fue muy simpático porque en Cuba, cuando ya tú estás un poco, digamos, en el potaje de la actuación y tienes amigos y tal, te enteras de los castings. Hay castings que son abiertos, otros no tanto. En el caso de la novela, yo me enteré que había un casting para una novela, ya había colegas, amigos de la ENA, compañeros de estudio y gente que quiero muchísimo, que estaban empezando a hacer sus cositas en la tele, que estaban, o sea, ya estaban en novelas y no sé qué. Entonces yo sentía que me estaba quedando atrás, ¿no? No es una competencia por la competencia, es la competencia sana de decir, yo también quiero. Claro. Entonces, bueno, estaba ahí ya, y recuerdo que fui con este chico a hacer el casting. Llegamos, nos atendió la directora de casting. Sí, chicos, ¿cómo no? Vamos a hacerle fotos, no sé qué, las fichas, el proceso que hay que pasar siempre. Ya los llamaremos. Ya sabes tú, que eres actriz también, que esa palabra es... En ese momento no la conocía, o sea, no me la habían dicho tantas veces, pero el ya lo llamaremos se convirtió probablemente en un mes, y yo sabía que los castings seguían, que ya estaban saliendo personajes y tal. Y se lo comenté a una persona que es definitiva, y ojalá que vea esta entrevista, para mi posterior llegada a la televisión, y es un actor que en ese, bueno, ahora no quiero hacer spoiler, pero es un actor y una persona que ha estado muy vinculado a los medios en Cuba, que es René Cosculluela, lo digo bien. Y había trabajado con él, lo había conocido, si mal no recuerdo, a través de una profesora muy querida, que es Ana Rojas, y actriz también. Anita. En ese momento era Anita, que era profe de la ENA. Padre feliz y me dio hasta clase a mí. O sea, Anita bueno, creo que pasa por los corazones de todos. Anita es difícil no quererla. ¿Sabes? Anita también le agradezco muchísimo y me ha enseñado cosas que me han acompañado siempre. Estuvimos en contacto hace poco, pero cuando en mi próxima visita a Cuba quisiera pasar un rato con él. Bueno, pues creo que fue a través de Anita que conocí a René Cosculluela. Y con él hice un programa que no sé si se sigue haciendo en Cuba, que es Cuando una mujer... sí, creo que sí todavía. Bien, pues había trabajado con él en esos programas, él creo que era asistente de dirección, me dio buenos consejos ahí, hicimos buena amistad, y le comenté, no sé si es que me estaba llamando para hacer otro o qué, y le comenté, no, he estado, bueno,
me dijo, muchacho, ¿cómo va la cosa? Le dije, oye, ¿todo bien? Nada, estuve ahí haciendo un casting para una novela que se está preparando de los bomberos y tal. Me dijo, historia de fuego. Le dije, sí, sí, padre, yo soy el asistente de dirección de esa novela. ¿Por qué tú no me dices? ¿Qué me cuentas, sabes? Me dijo, sí, sí, yo soy el asistente, uno de los asistentes de dirección. ¿Y cómo fue? No, 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 fue todo bien, me atendieron bien y todo, pero yo, no, 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 yo te voy a llevar para que la directora personalmente te vea y te conozca. En los medios, y eso no es nada malo, y, o sea, a veces nos ponemos en contra de que haya jerarquías o que haya procesos de selección, porque pensamos que hay influencias negativas detrás, que hay como intereses. Yo no digo que no los haya, pero en mi caso particular, entiendo que en la mayoría de los procesos de casting en los que yo he estado, uno a veces encaja para un personaje, a veces no. Hay una serie de intereses y de cuestiones que uno ignora y que a veces hay que tener mucho cuidado con las opiniones y tal. En este caso, a mí me habían, o sea, yo era un total desconocido, había pasado el proceso natural, ¿sabes? De que llegas, no te conoce nadie, escribes ahí tu nombre, tus datos, tu tal, te hacen fotos que pueden ser mejores o peores porque son a veces mucho tipo carnet, pum, pum, y entonces según como tengas el día. Y todo eso influye, evidentemente. Y cuando tú apuestas por una producción grande en la que hay tanto dinero en juego, intereses, de tipo creativo, ¿no? No te puedes arriesgar con cualquiera que pueda complicar. No solo por el hecho del talento, también por el hecho de la persona que hay detrás. Porque no todo el mundo es igual, no es igual compañero o propicia el trabajo de la misma manera. Entonces me dijo, no, no, yo te voy a llevar. Eso se lo agradezco. O sea, es una persona que después yo, durante la novela, igual yo le decía padrino y hemos mantenido la amistad hasta el día de hoy. Le tengo mucho cariño, pero bueno, ¿cómo decir? Fue crucial, porque de otra manera a lo mejor no me hubiesen llamado. Yo estoy seguro que no me hubiesen llamado. Claro. Y entonces nada, él me llevó un día, me presentó a Noemí. Noemí es una persona también maravillosa. Aquí me vas a oír decir mucho las mismas palabras, y no es porque me las quiera dar de niño bien con todo el mundo, pero tengo pocas oportunidades, o he tenido pocas oportunidades de mostrar mi gratitud y mi agradecimiento y mi cariño también. Esta es tu oportunidad. Claro, a veces uno lo escribe en un lugar que te hacen una entrevista y nadie lo lee, o se lo dices personalmente, pero siempre tiene como más potencia cuando tú lo dices para todos, ¿no? Noemí Cartaya también le tengo muchísimo cariño y creo que es una directora de televisión finísima. Trabajar con ella, o sea, ella nos mimó y nos cuidó a todos, los nuevos, los no tan nuevos, la gente de suma experiencia. Mi vivencia allí fue esa. Y a los que estábamos empezando y estábamos descubriendo ese maravilloso mundo, pero también complicado es la televisión, ella nos supo guiar y éramos sus niños, como decía ella. Entonces me presentó a Noemí, le causé buena impresión de primeras, y ella, bueno, y me puso, ya casi que los castings estaban repartidos, ¿sabes? Y me coló ahí en un grupo de los que habían ya conformados para hacer de bomberos, para hacer el casting de los bomberos, de los chicos que están en el cuartel de bomberos. Y me estuve preparando con esos chicos, tal. Creo que estuvimos ensayando en un teatro, que no, estas cosas no sé si todavía están, pues, si todavía están o tal, pero un teatro que hay en la facultad que está frente a Copelia. No sé si es la facultad de qué. Ah, vale. La verdad que no tengo ni idea, pero... Estuvimos ahí ensayando unos días. Entonces nada, me presenté al casting de los bomberos. Noemí entendió que, y el equipo de producción, que yo encajaba más en el perfil del personaje de Ricardo. Me cambiaron de casting. Y estuve creo que un par de días de casting o algo así. Porque también el casting no es solamente cómo lo haces tú, sino cómo tú encajas con el resto del elenco, ¿no? Con la chica que va a ser tu pareja o tu papá. O tal. Y también a veces uno no lo sabe, ya cuando tienes un poquito más de experiencia así, pero a veces no sabes que te están haciendo, o sea, el casting no es para ti, es para el otro, pero te están utilizando a ti para medir las ciertas cosas. Y bueno, me aprobaron. Yo creo que, a ver, no te puedo decir que fue difícil. Hay cosas en la vida que cuestan mucho trabajo.
Hay procesos de selección de casting que son muy rigurosos, que son muy difíciles, porque hay 4 actores o 2 actores que pueden hacer el papel igual de bien. A veces eligen, o sea, yo he visto, por ejemplo, no es mi caso, pero cuando he visto cosas que he visto por ahí, gente que la han elegido, contrario a lo que mucha gente a veces piensa, que se prioriza a la fotogenia o la gente guapa. Y cuando hablo de gente guapa, clásicamente guapa, la belleza es una cosa muy, muy personal y muy claro. Y no es así, hay gente que en un mismo casting han elegido a uno que es menos guapo, porque para el papel conviene que sea menos guapo. Claro. En el caso de una cosa que vi de 2 chicas. O sea que es complicado y a veces son muy buenos actores. Todos se sufre mucho en muchos procesos, pero en otros sencillamente fluye. Es tu momento, eres tú, ¿sabes? Yo haciendo el casting, y eso los actores somos, a veces el ego no nos permite esas cosas. Y gente que no me conocía me decía, ese personaje es tuyo. Cuando estábamos preparando, o sea, esperando para entrar y tal, me decían, oye, es tuyo, este personaje no te lo quita nadie, ¿sabes? Y eso también te da seguridad, pero al mismo tiempo, ¿sabes? Te parece raro. Yo no te puedo decir que fue difícil. Fluyó, ¿sabes? Fluyó. Y después, bueno, ya la preparación, ya empiezas tú a chocar con ciertas cosas, pero recuerdo todo ese momento con mucha emoción, cuando me llamaron a la casa y me dijeron, oye, que tienes la novela. Qué lindo. ¿Qué quieres que te diga? Eso fue... Claro que debe haber sido súper emocionante y que lo debes tener. Con permiso. Pues, sí. Yo tengo ahí por hoy un té, que no sé dónde lo dejé, pero... Ya que mi café claro oriental se me acabó. Entonces, bueno, aquí estoy con agüita. Pues claro que siempre uno recuerda pues los primeros guiones que le entregan como un tesoro. Estábamos hablando pues que saltamos a la televisión, que fue, pero antes hubo un proceso, tú estuviste en el Olga Alonso, o sea, ahí fueron tus pequeños inicios. Sí, vamos atrás. Cuéntame. Ahora hacemos un viaje hacemos un lapso. Cuéntame un poquito cómo fue ese inicio ¿no? Cuando dijiste, voy a hacerlo, o sea, quiero empezar a moverme como actor. Eso. Cuando donde lo habíamos dejado en la pregunta anterior, yo dije, bueno, ahí se queda. Uno no lo dice con ese nivel de madurez, ¿no? Uno sencillamente lo siento, lo manifiesta de otra manera, pero yo sí, ya te digo, yo traté de vivir mi infancia, me inquietaba, o sea, me interesaban muchas cosas, yo me apuntaba a pintura, me gustaban mucho las artes marciales, era era muy mal deportista y lo sigo siendo, lamentablemente, aunque ahora entiendo mucho mejor y valoro mucho mejor el deporte y me gusta mucho más. No soy fanático, siento si decepciono a alguien, pero no soy fanático del deporte. Mi locura viene, no sé, a mí la música y cosas así, pero sí me interesa mucho más en el deporte y ¿cómo decir? Que no sea bueno en los deportes no quiere decir que no lo practique. Yo estoy haciendo ahora mismo 6 días a la semana ejercicio en casa. Claro, no es quizás un juego deportivo como tal, pero desde que tengo 14, 15 años yo voy al gimnasio y trato de darle caña al asunto. Entonces, ya no sé ni por qué te estaba comentando esto, pero porque me interesaban muchas cosas. Por supuesto, muchas vinculadas al tema del arte, pero yo intenté siempre no perder mi infancia. O sea, al final me aburría cuando yo veía que no podía verlos animados o que no podía jugar con mis amigos o jugar con mis juguetes. Ya yo decía, aquí la cosa no anda bien, porque al final, ¿sabes? Uno tiene que ser niño. Cada etapa del desarrollo conlleva después te habla la gente es que yo quemé etapas, ¿sabes? Sí. Yo creo que tuve la madurez desde pequeño de saber que tenía que cuidar esas cosas. Y cuando llegó el momento, en 9º grado, pues ya me senté a hablar con mi madre, con mi padre y mi padrastro. Y les dije, mira, esto es lo que hay, ¿qué podemos hacer? Ellos lo sabían, toda la vida lo han sabido, lo supieron, pero bueno, ya había que ponerse de lleno para buscar para ver qué se podía hacer. Sí, ya no, yo dudas nunca tuve. Ya te digo que soy de los que tuvo la suerte de conocer su vocación desde niño. ¿Qué pasa? Que yo era el primer escalafón de mi secundaria. Ya te digo que yo siempre fui buen estudiante. No era el primer escalafón porque era el más
inteligente o el más estudioso. O sea, era muy estudioso, pero no era quizás el... Había niños genios en mi secundaria. Pero en una secundaria, como le llamo yo, de alto rendimiento, entonces había muchos 100 en el escalafón, muchos. Y había que organizarlo y yo no había ninguno, se organiza por el apellido, no había ninguno con A, pues el primero con B era yo. Entonces el apellido. Entonces yo era el número 1. No deja de ser muy halagador, ¿sabes? Pero siempre fui consciente de que no era porque yo era... Pero bueno, con ese historial, ¿no? Con esas notas, la directora no entendía que yo no quisiera aspirar a la Lenin o a escuelas así, ¿sabes? Y casi que me obligaron a la escuela, trajo a unos profesores especiales para preparar para los exámenes de la Lenin. Después mis padres también tenían el aquello de siempre, mira, es normal, en tu caso tú has tenido quizás la suerte de tener a tu papi que no tiene esos prejuicios, esos problemas. Yo no juzgo, no estoy juzgando, pero yo entiendo perfectamente que cualquier padre le dicen actor. Hay muchos miedos que vienen asociados y lamentablemente no solo del tipo de que es una carrera muy inestable, que lo es, ¿sabes? Eso no es un trabajo de verdad. Hay otros miedos, hay muchas cosas que los padres temen en cualquier sociedad, no tiene nada que ver con... o sea, aquí estoy hablando de Cuba porque yo soy de Cuba, pero en cualquier sociedad hay muchos miedos. Si no, pregúntenle a Billy Elliot. Pero tampoco te puedo decir que yo sufrí en la casa una falta. Jamás. Yo siempre me han apoyado mucho. Un poquito dejándome llevar y dejándome guiar, pues también empecé a recibir clases para la Lenin externas, con unos profesores maravillosos, otros ángeles de esos que aparecieron ahí, que tampoco me acuerdo bien ni de sus nombres ni nada, pero eran gente entrañable. Lo que pasa es que ahí estuve nada. Pues yo me dormía. ¿Sabes? Cuando ya ellos empezaban a complicarse con las matemáticas, mira, yo soy un poco el típico... en ese momento era el típico artista en potencia, ¿sabes? Malísimo, no malísimo, porque era buen estudiante, pero las matemáticas no se me daban natural como se le da a mucha gente. Y que vivan los números, ¿eh? Puedo entender esa pasión que tienen gente y ese disfrute, ese goce de los números, pero más de lo mismo, uno no decide cómo quiere ser. A mí se me daban bien las letras, se me daba bien la historia, lo típico. Muchos actores estaban ahí, artistas en general, estaban a decir lo mismo. Entonces, yo me aburría ya cuando yo veía que o sea, tenía que salir de la secundaria, donde además nos daban las clases normales, nos daban clases para la Lenin, y además otros profesores externos, yo es que no podía, me decían buenos días ellos, te lo juro, me dormía, el profesor me ponía las manos, ¿quiere que le prepare un huevo frito? Aunque se me olvida eso. Y que un día que yo le dije, mira, mami, yo no voy a, yo es que no, primero porque es que si entro en la Lenin, ya cuando eso yo estaba en el local, ahora te voy a hablar de local. Yo voy a perder el contacto en la Lenin, yo creo que hay un grupo de teatro, pero ahí hay que estudiar a tiempo completo. Claro. Yo necesito estar cerca del teatro, porque si no me aprueban en la ENA, que ya yo me había enterado de esas alturas que quería la ENA, también de eso te hablaré ahora. Si no me aprueban en la ENA, por lo menos me mantengo con mi Oca Alonso, que soy muy feliz y estoy aprendiendo muchísimo. En la Lenin eso no lo tengo. Entonces, oye esto, yo pedí, bueno, la directora, yo era un poco niño mimado de todos ellos y ella me permitía cosas. O sea, me marqueaba en ese sentido, ¿no? No era que hacía nada que no se podía hacer, pero entendía, mi madre fue a hablar con él y dijo, mira, yo lo puedo entender, esa es su pasión. De esas maestras que uno da gracias yo tuve también la suerte de tener buenos maestros de eso. Gente desde que era un proyecto de personas, ¿no? desde preescolar. Muchos maestros de los de toda la vida, esos maestros de Cuba que uno, vamos, que te enseñan tanto. Y aquella directora le dijo a mi madre, y esta es su vocación, por mucho que nosotros no lo podamos entender o ver cómo lo ve él, hay que apoyarlo. Entonces, me apoyó. Hay cosas que no puedo decir, no hizo nada indebido, pero a veces, por ejemplo, yo iba por la noche, esto sí lo puedo decir, yo iba por la noche al grupo de teatro y me dormía. Este tipo de cosas, ¿no? Me refiero a esto. Me dejaba que yo tuviese, vaya, yo lo voy a decir porque puede dar pie a cosas feas. En definitiva, ya yo creo que está retirada y ella dejaba que yo tuviese el pelito un poquitito más largo que el resto. Ah, un poquitito. De lo normal.
y se fajaba si alguien le decía algo. En buen sentido, ¿no? Era una persona muy correcta. Ya te digo, era de la gente de esas, de los primeros profesores eh, después del 59 que surgieron con la alfabetización y todo este proceso. Y son esos profesores que tienen una vocación muy... entonces ella decía, siempre con muchas maneras y con mucha educación, pero si alguien decía, no, pues yo también quiero pelo un poquito largo, decía, es que él primero es el primer escalafón y segundo quiere ser actor. ¿Tú quieres ser actor? Entonces, pero tampoco era que llevaba una super melena, era que lo llevaba un poquito más largo. Y lo otro que me permitía era que me durmiera por las mañanas, porque a mí me tocó ese periodo de experimentación, que no sé si se mantiene todavía, de clases por la televisión. Entonces, claro, las clases empezaban normalmente a las 8:30, creo yo, pues aquí empezaban ahora tenías que estar en la escuela a las 7:30, y si Cejito se había acostado a las 12 de la noche por estar con Humberto Rodríguez haciendo teatro, y a qué hora me tenía que levantar, o sea, no me acostaba a las 12, me acostaba después de las 12, entre una cosa y la otra, tú no amaneces en la escuela, tú te tienes que levantar, hacerte persona y luego, claro, tenía un sueño antológico. Entonces a veces en esas clases, en esas, de la tele, yo me dormía. Y ella me lo permitía, me lo permitía. Entonces esas cosas de alguna manera se lo agradezco siempre. Pero cuando todo era porque al final yo lo que pedí fue, todo el cuento venía porque yo lo que pedí fue informática, creo que. No sé si es el nombre exacto así, que era en Playa. Gracias a Dios que yo no caí allí, porque si yo, con lo flojo que soy para los números y esas cosas, o sea, yo tenía una idea de que la computación era una cosa interesante, los programas, pero ahí hay que conocer mucho o sea, hay que mecaniquear con la computadora, en todo el tema de hardware, y después software, hasta donde sé yo, ¿no? Igual estoy diciendo un disparate, pero hay que, ¿sabes? Tienes que meterle ganas. Y yo, honestamente, no sé qué hubiese hecho ahí. No sé qué hubiese hecho. Pero bueno, tuve la suerte de aprobar la ENA la primera. Humberto Rodríguez. Humberto Rodríguez está en el top 3 de mis profesores, de mis grandes profesores, sin duda alguna. Humberto Rodríguez es la historia, de alguna manera, también de la interpretación en Cuba. Muchísimos actores. Esto lo dicen todo el mundo en todas las entrevistas. Sí. Por sus manos han pasado montones de actores y actrices. Él nos ha moldeado, nos ha formado y nos ha sembrado para el futuro, en el sentido de que hay cosas que todavía hoy yo las llevo conmigo y las llevaré siempre. Y las aprendí en ese año que yo estuve con Humberto. Yo creo que mi madre, mi padre, yo vivía en el mismo barrio donde vivía Jacqueline, donde durante un tiempo vivió Jacqueline Arenal y otra chica también que es actriz. Y creo que mi madre fue con ellas que me acompañó a preguntar un poco por saber, y nos recomendaron Humberto en la Casa de la Cultura de Plaza. Y yo llegué allí, imagínate, yo tenía 14 años. Entonces, no sabía, me encontré con un grupo donde los más jóvenes tenían 19 o 20. Hay una diferencia importante entre 14 y 20 años. Y había mucha gente más adulta, cerca de los 30, tal. O sea, había otro ambiente de gente crecida, ¿no? Y gente que ya llevaba un tiempo y que eran excelentes actores. Entonces, yo me sentía ahí, ¿sabes? Subirse al escenario cuando ahora hay muchos jóvenes, en las últimas etapas, ¿no? En las últimas etapas puede ser los últimos 10 años. Pero cuando yo entré, yo era de los más jóvenes junto a Luis Toledano, que es mi hermano, y aprovecho también para enviarle un abrazo. Estudiamos también junto en la ENA, en Elisa, también hablaremos de eso después si quieres. Y Luisito y yo éramos los dos de 14 añitos ahí, pichoncitos, ¿sabes? Y Humberto al principio, o sea, nos dejó llegar poco a poco, pero después Humberto siempre se ha caracterizado por dar mucha caña. Ahora, sus enseñanzas, su pasión y su amor por el teatro, eso es para toda la vida. Yo agradezco muchísimo el tiempo que estuve ahí, ya te digo, aprendí cosas que me acompañan hasta hoy. Todavía he ido ya con trayectoria a Loca Alonso, y Humberto me ha hecho pasar pena, y eso se lo agradeceré, se lo agradezco siempre. Es mi maestro y siempre lo será, le quiero muchísimo. Y lo que sí es que desde el principio le dije, Humberto, mi intención es entrar a la escuela de teatro. O sea,
y él nos formó. Cuando yo llegué a la ENA, por ejemplo, y vi los exámenes, no quiere decir que haya sido un paseo, porque los exámenes, por lo menos en ese momento, eran bien duros. Sí. Pero yo muchas cosas decía, ya esto yo lo hice mal, pero ya lo hice con Humberto, ¿sabes? Ya esto yo lo viví, ya esta tranquilidad la tengo de mi lado. Y evidentemente fue crucial el haber estado en Oloque Alonso, si no, no hubiese podido entrar a la ENA. Sí, es un lugar que siempre voy de visita cada vez que puedo, de años que no veo a Humberto, pero mientras vivía en Cuba, cada rato íbamos allí a participar con él en las peñas de teatro, que está aficionado a sus clases, y sé que sigue formando actores, mucha gente que llega a la televisión. Es entrañable, Humberto es una persona... hay una cosa que pasó muy simpática cuando estábamos en la ENA, con una compañera mía, actriz y amiga, y desde entonces una situación simpática que ocurrió con la frase, ¡ay, Humberto! Entonces, a mí me encantan las anécdotas, cuéntame. Sí. No, yo la historia ni me acuerdo bien, pero sé que era algo que un profesor de nosotros, en mi aula estaba esta chica que es Amanda Cepero, que es actriz también, cantante, excelente amiga, y Amanda, y yo creo que éramos los del aula que habíamos estado con Humberto. Y entonces el profesor, Amanda hizo una cosa algo que me imagino que haya sido algo que aprendió en el Alonso, y el profesor, en tono jocosamente burlón, qué sé yo, pero siempre con respeto, le dijo algo así como, ay, Humberto. Y a todos nos hizo muchas gracias, pero yo me apropié de esa frase, y yo cuando veo algo, algo inaceptable, artísticamente hablando, ¿no? Inaceptable lo digo para mí, es decir, y desde mucho respeto, no es algo que yo manifieste, ni que se lo diga a nadie, pero que yo digo, wow, siempre, sobre todo con cosas de interpretación o mecánicas de este tipo, yo siempre suelo decir la frase, ay, Humberto. Se te queda. Cuando quiero hacer un llamado a las musas también digo, ay, Humberto. Se me ha quedado, eso nunca se lo he dicho. Si ve la entrevista, se enterará ahí, ¿no? Espero verle pronto también. Espero mucho. Qué lindo, me encanta como me cuentas estas historias, porque a veces uno no sabe de dónde vienen pues esas inspiraciones, los cuentos que como ya mencionamos antes, pues nos marcan un poco. Dijiste que habías estado en la ENA y que bueno, que entraste después de este proceso de estar con Humberto, y que aprobar la ENA es complicado. Yo no la aprobé. Después, o sea, entré a Lisa, pero te digo... Tu historia la de mucha gente, tampoco es que... Sí, total. Y al final, como decimos, son cosas que pasan y son cosas que muchas veces pues nos vienen mejor, o sea, es tu camino. Entonces, sé que entrar a la ENA es complicado. Cuéntame un poco pues, de ese proceso. Y en mi tiempo era bien complicado, eran unas pruebas terribles. Sobre todo para niños que, por mucho que uno tenga sus inclinaciones artísticas y tal, tú vienes de las escuelas normales, ¿sabes? Y te enfrentas allí a un proceso que tú dices, pero ¿esto qué cosa es? Son miles de chicos, jovencitos, y gente que tú dices, que no sé, que ¿cómo yo puedo? Que al final se queden 30 muchachos para todo un año, porque eran 2 grupos solamente en mi tiempo. Creo que sigue siendo así. 2 grupos de más o menos 15 o así. De miles de personas, tú dices, wow. ¿Sabes? Pero evidentemente los que llegan, a los que llegan se lo tienen que ganar, ¿no? También se queda mucha gente buena en el camino. He conocido, como tú, un montón de chicos que no los aprobaron en su tiempo porque juegan muchos factores. A veces también uno no es consciente a veces de que eres muy jovencito, y uno dice, pero, o sea, tú sabes lo buena que puede ser o lo buena que eres, pero el resto del mundo no. Eso nos ha pasado un poquito a todos, ¿no? Entonces, eso es un proceso también. O sea, es suerte, debo decirlo, también es suerte. Suerte traducida en muchas cosas, pero también es el nivel de preparación, ese tipo de cuestiones, ¿no? Recuerdo que fueron muy duras las pruebas. Yo, de hecho, no pude ir a mi graduación siendo el primer escalafón, no pude ir a la graduación, las fiestas estas finales, los premios, nada de eso yo lo pude, porque estaba haciendo las pruebas de la ENA. Pero cuando tú tienes las cosas tan claras y estás tan seguro de lo que quieres, pues todo lo demás no importa. Viene solo. Entonces, sí, aprobé la primera, ya te digo que bueno, que en ese pre de ordenadores yo me hubiese... Aprobé la primera, la ENA fue muy difícil,
muy difícil, fue una etapa muy dura, es un cambio, porque además coincide con que uno está viendo, es un adolescente, tú estás aprendiendo la vida, estás conociendo el amor, estás aprendiendo la amistad, todas esas cosas que las has entendido de otra manera en tu niñez o en la pubertad, pero ahora es otra la historia. Claro. Y hay mucha inseguridad, la adolescencia, hay los varones y las chicas también. Bueno, yo no he tenido la posibilidad de vivir en dos cuerpos todavía. Y los varones tenemos muchos cambios hormonales y eso hace que tú subas y bajes, ¿sabes? En estados anímicos. Pero además está rodeado de gente que es creativa, artística, entonces también hay momentos así como de depresiones colectivas. Es complicado, fue complicado, pero dicho esto parece que todo, no todo fue negro, en el sentido de que fue muy duro, pero también la disfruté muchísimo. A ver, para que quede, para decirlo así en una oración contundente, mi escuela definitiva, uno tiene muchas escuelas, pero yo me estoy refiriendo a las escuelas como instituciones, no al grupo. El grupo ya te hablé de Humberto y te hablaré de Carlos. No. Mi escuela, pues yo también pasé Elisa, y Elisa me ha regalado algunas de las mejores cosas de mi vida. Y también fue una experiencia que agradezco muchísimo a actores, profesores, gente que conocí, pero yo hice un curso por trabajadores que es otra historia, ¿no? Sí, y ya estábamos bien trabajando, ya tenía una experiencia de trabajo, o sea, la relación es diferente. Y bien tengo también amigos y gente que de ese entonces que ya te digo, pasaron muchas cosas y muy buenos profesores. Pero mi escuela, y esto lo digo con todo el cariño, es la ENA. La ENA fue mi escuela definitiva, como institución, como lugar para... Precisamente por ese momento en el que nos pilla, ¿sabes? Muy jovencito, y también por la suerte de los profesores, grandes profesores que tuvimos allí, de todo tipo, no solo de actuación y de interpretación, los profesores de voz y dicción, de todas, hasta de las asignaturas teóricas, ¿no? Uno agradece mucho. Y yo tengo un recuerdo bellísimo de esa etapa. Mi grupo, yo creo que a mí me tocó estar en uno de los mejores grupos, sin miedo a ser categórico, de los mejores grupos que ha pasado por la ENA. Y no solo a nivel de talento, muchos ahora tienen carrera y son gente exitosa. Ahí está mi hermano Alejandro Cuervo, en Cuba. Me manda un besito, Alejandro. Como mi hermano, que es como una superestrella. Yo no desde que me marché de Cuba, creo que no lo he visto más, pero bueno, siempre me alegro muchísimo de todo su éxito y de todas sus cosas. Y es un grupo de gente muy talentosa, muy talentosa. El otro grupo también lo era, pero el mío. Pero no me refiero solo a eso, me refiero también a lo que éramos como personas, ¿no? La unidad, esa comunión. En ese entonces los egos todavía no se habían manifestado. Yo creo que siempre hemos cuidado eso, incluso después de que los egos se hayan manifestado. Aprovecho para decir que desde mi humilde opinión el ego es el mayor enemigo de los actores. Muchos de los mayores problemas que he tenido en mi vida han sido a causa del ego. Pero en esta etapa no existían ese tipo de... Y bueno, la convivencia puede ser muy difícil y nos pasamos prácticamente todo el día juntos. Pero al final, a la hora de la verdad, éramos muy unidos y sacábamos los exámenes adelante y hacíamos cosas muy chulas y la pasábamos muy bien también. Debes tener una anécdota. Anécdota, bueno, es que hay cosas... A ver, cuando me dicen anécdotas se me ponen los pelos de punta. Porque hay cosas que no se pueden contar. Ya lo sabes tú. Entonces, yo no quiero parecer lo que no soy, pero yo casi que tengo más cosas que no puedo contar y las que puedo contar. Pero, y era de los buenos, ¿eh? Era de los buenos. Sino que le pregunten a Alejandro Cuervo. Después voy a escribir a Alejandro. Pero tengo un montón de... Bueno, te podría contar algo, por ejemplo, que para mí fue también, no sé si clasifica como anécdota, pero para mí fue una sacudida dura. A mí estuvieron a punto de expulsarme de la... ¿Qué dice? ¿Si era de los buenos, Sergio? No por nada, y era de los buenos. No solo a mí, y a Luis Toledano, y a un montón de gente. El problema es que el nivel de exigencia es muy alto. No tiene nada que ver con que hayamos hecho ningún acto vandal, hayamos cometido un acto vandálico ni nada por el estilo. El problema es que teníamos que vencer cosas. Y yo tuve como
primera parte del primer año, antiguamente se hacía el circo, yo creo que eso ha cambiado, pero la primera prueba era un circo que había que hacer, un circo de actores, no era tampoco que, pero sí había que aprender un poquito de acrobacia, malabares, algunos aprendían magia, sí. Y yo hice, mi circo fue excelente. Yo tenía un payasito que hacía en el circo, que mucha gente recordará que lo exprimieron hasta la saciedad. El payaso yo lo presenté en donde tú no te imaginas, me llevaban a donde quiera. Era muy simpático lo que hacía, pero no solo eso, tenía un montón de números y trabajé muchísimo, no sé qué. Y tuve como una presentación a la comunidad ENA muy buena. Pero después la segunda prueba, que es silencio orgánico, que es tan importante, ya te contaré, pero bueno, hoy yo ya te contaré con más detalle. Yo hoy soy coordinador de un aula de teatro y cuando yo le hablo a mis alumnos, les digo, les trato de explicar el silencio orgánico, siempre pongo énfasis en lo difícil, pero lo sumamente importante que es para un actor, ¿Qué ¿no? es el silencio orgánico? Entonces, pero en aquel entonces yo lo veía como un examen aburrido, yo pensaba que era una cosa tediosa, no le veía la gracia, ¿sabes? Y coincidió con otros problemas internos que hubo con el grupo. La verdad es que fue una etapa en la que yo mismo me planteé si había hecho una buena elección, ¿no? Para que veas, de estar en el top, o sea, de ser de los primeros, de pronto a ser el último de la fila. Es el cachumbambé de la vida. Sí. Pero fue un aprendizaje muy bueno. Recuerdo como una etapa terrible, la pasaba muy mal, llevaba a mi casa que no quería, ¿sabes? No tenía estímulos, no quería. Pero después, pero bueno, me pusieron una cosa que llamo matrícula condicional porque hice una prueba mala y tenía además otros problemas que no había vencido, de cosas técnicas del aprendizaje. Y fue como un llamado de atención. Pero te digo, estuve a punto porque si no vencía el próximo examen, no presentaba que había vencido esos problemas, adiós. Claro. Por suerte lo vencí. Estás aquí, estás graduado con el título. Por suerte. Pero son anécdotas que al final, pues eso, todo te sirve un poquito para todo, para que veas. Mi prueba favorita fue silencio orgánico. Siempre agradezco sí, fue con Ismersi Salomón. Siempre le agradezco un montón a Ismersi. Stop. Ismersi, te quiero mucho. Yo también la quiero muchísimo. Fue mi compañera en el público y Ismersi es una rara avis, como actriz y como persona. Si ves esta entrevista, estos días nos escribimos, te escribí por Facebook, pero bueno, aprovecho aquí en vivo para mandarte un besito muy grande. Claro que también estuviste en el público, que bueno, eso hablaremos un poco más adelante porque estuviste como el maestro Carlos Díaz. Sergio, antes estábamos hablando de, pues, de Historias de Fuego, que fue un premio para ti porque fue un personaje que te marcó. Y para mí, yo creo que cuando uno hace televisión, el primer personaje es un antes y un después, porque siempre lo digo porque es como sales a la calle, compras el pan, el vida normal, pero de repente sales un día a la calle y eres el personaje de la novela. Otra persona. Cuéntame un poco ese cambio de nada la televisión es increíble. O sea, la potencia. Yo a veces pienso, yo digo, a ver, si en Cuba, cuando se hizo el censo, que yo vivía allá, el último censo, habían 11 millones de cubanos, sabiendo cómo el público cubano ve las novelas, ve otras cosas que a lo mejor, pero las novelas, esa novela que además fue una novela diferente, en realidad yo creo que no clasifica, o sea, en realidad estrictamente no es una novela, no es una telenovela, creo que es más que una serie, pero era en el espacio de la telenovela. Y sabiendo además, porque uno lo sabe, de la popularidad que gozó en su momento. Suponiendo que me hayan visto 1 millón de personas, ya eso da susto, ¿sabes? Ya eso te sobrecoge. Y sabemos que en Cuba se ve, o sea, la gente ve mucho, o sea, son muchos más los que ven la tele, ¿no? Mira, yo casualmente, tú que decías de comprar el pan, yo el día antes, cuando salí, yo creo que yo no salí en el primer capítulo, no sé, en la primera vez que aparezco, que voy a visitar a mi abuelo en la estación, en la cuartel de bomberos, al día siguiente fui a comprar pizza en la esquina de mi casa. Ya es la sensación, yo al principio dije, no, eso me lo estoy creyendo yo, ¿sabes? Estoy hablando de que había salido solo una vez. Me lo estoy creyendo yo. No. Estaba comprando pizza y era la sensación esa de que te miran. Que tú sabes que, o
sea, tú puedes entender que ellos no tienen claro de dónde te conocen todavía, pero te miran así, esa sensación rara, ¿no? De que tienes muchos ojos sobre ti, y había salido solo una vez. Ya después, bueno, en la medida que la novela fue avanzando y que mi personaje alcanzó popularidad, ¿qué quieres que te diga? También es muy simpático porque te pilla en un momento, como ya hemos comentado en otro anteriormente, en que yo era muy jovencito, 18 años, entonces hay mucho de vanidad, ¿no? Y yo salía para la calle como un gallito. Yo era, pero no en plan de creerme, ¿sabes? Creerme de menospreciar a nadie ni nada por el estilo, porque gracias a Dios yo entendí pronto que al público nos debemos. Eh, pero sí, todos los ojos están sobre mí, ¿sabes? Y ahora ahora es mi momento, no sé qué. Esa cosa que también yo creo que hay que vivirla. La gente nueva tiene que Y vivirla es válido. una vez. Ya después tú organizas y te das cuenta cuáles son tus prioridades o que esto te preocupa. O sea, después para que veas. Después yo tenía problemas porque se me olvidaba. Me acostumbré tanto. También la fama en Cuba no se vive como en otros lugares. Aquí, por ejemplo, está el fenómeno de la prensa del corazón, los paparazzi, ahí en Cuba. La gente es muy, de pronto se te cuela en la casa, pero también al mismo tiempo hay como otro tipo de respeto, de la gente, por las mismas condiciones a veces de vida, ¿no? Porque tú tienes que relacionarte con todos, ¿no? En casi todos los escenarios. Entonces, pero claro, ya después es difícil porque una vez cuando ya estaba en Elisa, porque la novela salió ya estando en Elisa, pero no había salido la novela, me senté a hablar con mi amigo Enriquito Bueno, que ya por eso, por entonces había salido la novela y era muy conocido, la suya. Y nos sentamos a tomar una botella. ¡Ay! Se ha caído esto, perdón. Me encantan las cosas directas. Cosas que pasan. Déjame. Que me encanta. Esto no, espérate, que se ha ido. No lo corten, que esto le da realismo a la escena. Me encanta. Espera, ¿estoy bien ahí? No sé si. Ahí, estás bien, sí. Vale. Pues que tengo un montón de cables aquí a mi alrededor. Bueno, pues con Enriquito Bueno me senté a tomarme una botella de ron y tal parece que hablé de ron y me puse nervioso. Cualquiera puede salir. Yo que no bebo. Bueno, pues y Enriquito me decía, Cejito, todo el mundo no está preparado para hacerse famoso, para salir en la tele. Para eso hay que tener porque él cuando llegó a la tele era joven, pero ya tenía una experiencia detrás de muchos años de trabajo como actor, en el teatro. Ya tenía como una madurez, ya había pasado la etapa de la bobería. Pero yo no, ya estaba justo en la etapa de la bobería. Entonces, pero bueno, yo creo que yo lo he llevado bastante bien. Los actores queremos eso. El actor que te diga que es actor, porque no, todos de alguna manera. Yo ahora, con la edad que tengo, he entendido eso que dice Stanislavski en sus libros de ama el arte que hay en ti, no a ti en el arte, ¿no? Eso toma tiempo entenderlo. Pero también necesitamos que nos miren, que nos aplauden, que nos reconozcan. Y yo lo disfruté mucho. Tuve experiencias también feas, pero esas las edito. Me quedo con lo bonito. Con lo bonito. Pasaban cosas de todo tipo. Me imagino que tú que has trabajado en la tele también, ¿no? De pronto no te dejan caminar, vas a una actividad y hay un montón de gente y no te ves rodeado de gente y tú dices, ¿sabes? Me acuerdo una vez que fui a Cabaiguán con un espectáculo y yo iba con un montón de estrellas, de músicos y gente conocida, y cuando yo salí, todas mis inseguridades se disiparon por la ovación de la gente y las cosas que pasaron. Ya te digo, siempre hay cosas que puedo contar. Pero las cosas ahí, la emoción que yo viví, las manifestaciones desbordadas de emoción que yo vi, ¿sabes? Al final tú dices, con esto puedo ir con más. Me siento muy agradecido, honestamente, de esa suerte que tuve con la novela. Yo tengo una anécdota que contar y la voy a hacer aquí. Yo te la conté el otro día que estábamos hablando, pero te la voy a decir. De niña, pues claro, yo cuando salí Historias de Fuego, pues yo vi aquella novela, me encantaba, porque es verdad que lo que tú dices era más como una serie. Y recuerdo de ir algún día con mi papá a algún lugar, creo que fue una grabación, y estabas tú. Y yo le dije, papá, yo quiero una foto con ese actor, por favor, porque me encanta. Yo era una champolita.
Pero yo tengo una foto contigo que te prometo que voy a buscarla, o le diré a mi padre que Oh, la busque, me encantaría pero yo era de las que te admiraba y te pedí una foto. que me da mucha ternura que me digas eso. Pues me alegra mucho. No, bueno, evidentemente no me voy a acordar siendo tan pequeña, aunque es extraño porque a tu papá, mi generación, tiene un espacio para él en el corazón especial. Yo soy un poco más de la generación de del cangrejo, del camarón encantado que de la sombrilla amarilla. Ya la sombrilla Sí. cuando llegó ya era un poquito mayor. Pero, o sea, que es raro que no me acuerde a lo mejor de ese momento con él, pero me da mucha ternura que me digas eso. No te voy a decir Sí. que me hace sentir viejo porque no, No, ¿qué dices? no, hay, no hay lugar, No, pero me da mucha ternura y que me, ¿sabes? Al final, eh, la misión de todo artista verdadero tiene que ser inspirar y tiene que ser exacto. transmitir. Eh, a todos queremos prosperidad, todos queremos vivir mejor, tener mejores condiciones. Eh, Otro día, en otras circunstancias, te puedo contar un poco de mis opiniones al respecto de lo que a mí me parece a veces injusto de la vida, de que muchos, gente que tiene una vida quizás visible o popular o pública, gane tanto dinero y gente como los médicos que ahora están sosteniendo el mundo Salvando. o un panadero tenga que trabajar tan duro y ganar tan poco. Pero eso, en ese rollo nos metemos otro día porque hoy yo Sí. no me quiero ganar haters. Esto no es para ganarse haters hoy. Entonces, esto es para lovers. Entonces, Total. bueno, eh, eh, al final de eso se trata. Se trata de inspirar, de tocarle el corazoncito a alguien como me lo tocaron a mí. Porque yo, No, si hay algo que me gusta más que ser actor, es ser espectador. Yo crecí viendo la televisión, yendo al cine, soñando, y como tantísima gente ya me gustaría a mí tener una plataforma, a lo mejor en el futuro, ¿no? Dedicar un tiempo, porque Facebook y las redes sociales te lo permiten, pero bueno, estoy en otra etapa ahora, pero de reverencia a toda esa gente, ya no profesores o colegas, gente que está inspirado, sino actores, gente que ha salido en la televisión, incluso los que menos tú te podrías imaginar, que claro. te han conformado. Hay que, ¿sabes? Es memoria, pero también es reverencia. Entonces, me da muchísima alegría y me da muchísima ternura cuando además una niña, eh, eh, Sí. me pide una foto, me pedían muchas fotos los niños. Y eso también, yo tengo debilidad por los niños. Entonces, gracias por Eh, contarle a él. nada, sí, yo te prometo voy a buscar la foto. Sergio, estábamos hablando antes pues un poco de que de los grandes maestros que tuviste y de la suerte que has tenido, ¿no? Y yo creo Carlos. que hay una persona, no, todavía no voy a ir a Carlos, quiero No, que me cuentes un todavía. poco de Alina Rodríguez, que tuviste la suerte de trabajar con ella, porque además de Seres de Fuego trabajaste en muchísimas otras cosas de televisión, otras novelas, Sí, teleplays, sí. pero Alina Rodríguez yo creo que no todo el mundo tiene la suerte de decir que trabajó con ella. Vale. Aquí igual voy a intentar no ponerme de llorita. Eh, pues mira, yo siempre he tenido mucha suerte con la gente que me ha tocado trabajar, en el teatro y en la televisión. Porque cine es lo que menos he hecho. Mis deudos mayores están con el cine. A mí ya se me metió en la cabeza lo de retomar mi carrera, y de eso si quieres te hablo al final, aquí en España, y evidentemente en mi horizonte está el hacer cine también. Claro. Pero me gusta soñar que voy a hacer cine en Cuba. Que esa deuda que tengo con el cine de Cuba, que también es un cine que me ha hecho. Ahora, retomando tu pregunta, en la televisión y el teatro siempre he tenido muchísima suerte con los actores, y voy a aprovechar para mencionar a gente como Rubén Breña, eh, que yo le he dicho pocas veces lo que le quiero. Eh, y con gente como Larisa Vega, como eh, Cristina Ubín, o espera que me pongo aquí sentimental. Me encanta ver a la gente emocionada cuando habla pues de su vida, de su historia. Respiro y sigo.
como Cristina Obin o Tony Delgado, que me tocó trabajar con ellos. Esa gente maravillosa que te inspira, que te enseña, y no solo propiamente hablando de actuación, interpretación o de mecánica del medio, ¿sabes? Sino también qué es ser profesional, qué es compañerismo, qué es ser un humano profundo, hondo, inmenso, ¿sabes? En el caso, por ejemplo, de Cristina Obin y de Tony Delgado, que son, o sea, tu generación, la mía, no tiene no tiene idea de lo que significa, por ejemplo, para la generación de mi madre, que Cristina Obin fue su Capitán Tormenta. Aquella aventura fue como hoy Juego de Tronos, ¿sabes? Aquello fue un fenómeno en Cuba, evidentemente, pero un fenómeno para toda una generación. Y a ver, ser consciente de eso, porque mi madre siempre me contaba mucho de las cosas de su niñez, de la cosa que veía en la tele. De pronto, que la vida me coloque en una situación de trabajar con Cristina, con Tony, que los dos estuvieron juntos en Capitán Tormenta, fue una bendición. Pero dejando, te he comentado un poco porque me parece justo que te hable de todos, evidentemente dejo montones de gente fuera, y no es justo tampoco que hable solo de la gente, de las glorias o de la gente ya consagrada. Hay mucha gente joven también que te inspira mucho y que yo admiro muchísimo. Y por circunstancias unas veces, porque, ¿sabes? Es más fácil ir a tomarte una cerveza con alguien o hablar de cualquier cosa que decirle, oye, yo te admiro mucho. Pero Alina, te voy a contar algo de Alina muy especial. Y aquí ya tengo que ir diciénde en la etapa de la vida en la que estoy viviendo. Como dije hace un rato, yo hace 7 años que desde 2013 estoy fuera de Cuba. He ido, evidentemente, voy a Cuba a menudo, pero me vine por un año sabático, pero no vine con la idea de ser actor aquí, evidentemente. Vine, en principio, un poco necesitaba desconectar. Estaba sufriendo una crisis existencial allí de muchas cosas, de problemas en el trabajo que había tenido y sobre todo en el aspecto personal había perdido a mi padrastro y fue una etapa dura. Entonces, perdóname, caballero. No. Hablar de uno mismo siempre es más difícil que actuar, créanme, es muy difícil. Entonces, necesitaba un poco salir de todo eso. Cambiar de aire, tenía la posibilidad, bueno, pues vine en principio ¿sabes? A eso, sobre todo a eso. Y después uno se va enredando la vida, las cosas te van llevando, un paso lleva al otro. Pero siempre, todo el que me ha conocido en esta etapa sabe que yo siempre dije que yo aquí no vine con la intención de ser actor o que no tenía, esa no era lo que yo estaba, en realidad porque no sabía lo que quería, ¿sabes? Carolina, yo estaba un poco, ¿cómo vamos de tiempo? Porque yo veo que igual... Bien, sí, me encanta. No era, mi intención no era esa, probablemente por miedo. Y el miedo no es solamente a no lograrlo, el miedo también muchas veces a lograrlo. Eso puede ser un tema que confunda o que es complejo, pero bueno, estaba. Y yo sí actué. En Cuba yo monté un monólogo. Yo estuve en Italia, viviendo en Cuba todavía me invitaron a Italia a unos eventos de estudiantes y tal. Y estuve presentando un monólogo de Vigilio Piñera. Y ese monólogo, después viviendo aquí, aparecía que por aquí o por allá y lo presentaba, ¿sabes? Y bien. Y era una manera que tenía también de marcar la tarjeta. Y ya te digo, estuve en eso de modelaje y modelando aquella vez en esa ocasión, y aparecían talleres ¿sabes? Que propiciaban coyunturas para impartir talleres de teatro, y bueno, ya tenía los títulos que me avalaban, la experiencia, y lo hacía, y también eran experiencias muy satisfactorias. Pero nunca con continuidad, nunca con tal. Y evidentemente un montón de gente que no entendía. Gente que incluso me conoció aquí. Me decía, pero tú con la trayectoria que tienes, que Cuba, ¿no? Pero bueno, son las decisiones, y yo no me arrepiento de ninguna de esas etapas, porque son cosas, cada uno es como, ¿sabe? Cada uno conoce lo suyo. Juzgar, hay que tener mucho cuidado cuando uno juzga.
todos juzgamos lamentablemente todo el tiempo. Hay una peli genial de Liam Neeson que habla sobre el segundo pensamiento. Lo importante no es el primero. Lo primero es lo aprendido. El segundo es el que vale. Entonces, cada cual sabe su historia, cada cual sabe sus circunstancias. Yo he sido feliz en este tiempo, muy feliz, pero me ha faltado, evidentemente, me han faltado cosas. Y lo que más me ha faltado, sobre todo, ha sido mi carrera. Entonces, el año pasado estaba también toqué fondo, ¿sabes? En un momento de pronto en que me tenía un montón de cosas en mi vida maravillosas, pero sentía un vacío de otras importantes. Y de pronto un día, por esas cosas así que pues, del alma, me dio por publicar una foto de Alina. De más está decirte que lo sentí muchísimo, que Alina se haya marchado, ¿no? Mm. Y como no, como no, como no he tenido una vida en las redes, van a poner aquí hashtag Llorón. Como no he tenido una vida en las redes presente, así como Dios manda, pues yo soy muy poco, honestamente a mí las cosas que más me importan, yo no las manifiesto. Yo, me pueden criticar, pero es mi manera, ¿no? Yo no me gusta hacer duelos públicos y esas cosas, yo soy muy cuidadoso también, porque a veces me parece que mucha gente lo hace de corazón, pero mucha gente también lo hace porque es lo que está, es lo que toca, ¿no? Y esto con todo el respeto y todo sin ánimo de ofender a nadie. Entonces yo lo hice mi duelo para mí, pero ese día me dio por publicarlo. Y si hay un montón de factores que tienen que ver para que yo haya tomado, o sea, que son responsables de que yo haya decidido retomar mi carrera en España, con todas las dificultades que eso conlleva. Y tú lo sabes bien. Sí. Alina es uno de los más importantes. Mágicamente, yo le puse esa foto, empecé a recibir, pues, una foto también para que ¿sabes? Evidentemente mucha gente le evoca muchas cosas y la gente comentándome, pero sobre todo lo que vino después en Facebook, fundamentalmente un montón de gente escribiéndome, diciéndome dónde estás y esto y tu carrera y eso me dio como fuerza, ¿sabes? Entonces, me gusta pensar que Alina como que me habló, ¿sabes? Porque Alina fue muy importante para mí cuando, es un poco por donde venía tu pregunta, cuando yo llegué a la novela, porque me acogió con mucho cariño. De hecho, esa foto que se ve es el día que la conocí. Parece que nos queremos hace mucho tiempo. Está en mi Instagram. Y Alina me cuidó mucho. También puede ser muy peligroso estar al lado de monstruos como Alina y Rubén Breña. Y al final me cuidaron como abuelitos, como papis, ¿no? Me quisieron y me enseñaron mucho. Con Alina siempre mantuve una excelente relación, nos queríamos mucho. Ella vivía cerca de mi casa, cuando se mudó, me enseñaba, mira, Cejito, decía, ven, entra. Me enseñaba cómo ella tenía montada la casa, por si entraba el mar, porque en la zona donde yo vivía era muy común las inundaciones. Me decía, si entra, yo pongo las sillas ahí, las en la pared, y tal, y tal, y tal, y tengo resuelto los problemas, y jodedora conmigo siempre. Entonces, bueno, tuvimos ahí un corte comercial. A publicidad. Nada, y entonces Alina, me gusta pensar eso, me gusta sentir que ella de alguna manera como mismo en aquel entonces me cuidó y me enseñó y me protegió. Muchas historias que podría hacer la novela. Me gusta pensar, y creo que hubo muy buena química entre nosotros, pero también es la visibilidad y la potencia con la que uno aparece. Pues no es lo mismo, claro, quizás cuando tú estás solo con un grupo de gente que está empezando, quiero decir, tus compañeros de reparto y tal, es que estás al lado de dos, qué sé yo, de dos... La sagrada. Claro, entonces a mucha gente le interesa verlos a ellos y por extensión te ven a ti, con lo cual es una suerte en todos los sentidos. Pero en esta etapa, yo ahora la tengo un poco semi-canonizada. De hecho, le prendí una velita el otro día.
¿Que le hayas puesto una velita? Pues le prendí una vela a Lina y le hice mis oraciones. Y Alina que te decía que si ella me estuviese escuchando, me estuviese viendo, me diría, Teito, que velita ni que nada, tómate un vaso de ron en mi honor y para adelante el carro. Pero bueno, es mi manera también de tenerla conmigo cerquita y siento que me está, donde quiera que esté, en mi memoria, en mi corazón, en el cielo, está también de alguna manera como estará velando por los suyos, pero yo me siento de los suyos y ahí está mi Alina querida. Y te agarrará de la mano para todo este proceso nuevo que estás empezando en tu vida, que a mí me encanta que pues que estés haciendo una entrevista con nosotros y que nos cuentes que vas a seguir y vas a caminar. Y yo estoy completamente convencida, vamos, que vamos a trabajar juntos aquí en España, porque además vienes mucho por acá, por la isla bonita, por Canarias, y me está robando. Estoy robando frases. Y estoy completamente convencida que vamos a coincidir. Además de Alina, que sin duda, y yo estoy completamente convencida de que te está guiando, tuviste a Carlos Díaz como director, estuviste en El Público, que es uno de los grupos de teatro, yo diría que más importantes de Cuba, estuviste con Las Putas Respetuosas, con Noche de Reyes, con sin fin de obras del Público, y tiene que haber sido porque Carlos es otro tipo de teatro diferente, y es una energía muy bonita. Pues lo de siempre, cuenta un poco esa experiencia, ese gran profesor. Carlos es un maestro, eso es lo primero que tengo que decir, en el sentido ancho de la palabra. Y a cualquiera que le preguntes por Carlos, te va a decir que es muy generoso. Nunca olvidaré que cuando a mí, en la vida, tú sabes que son como ciclos, ¿no? Y te llega muchas veces todo lo malo junto, pero también muchas veces te llega todo lo bueno. Entonces, Carlos, cuando me invitó a trabajar con El Público, yo lo conocí a través de una película que estábamos haciendo, un personaje pequeño, una película de Fernando Pérez, y él participaba en la película y me invitó, y ahí un poco que captó a varios actores para su público, para su grupo, para su público. Y fue además otra cosa, o sea, igual también todo fue como relativamente, no quiero decir la palabra para que nadie malinterprete, pero fácil, fluido, porque de pronto un día me encontré yo en un ensayo de La Puta Respetuosa y Carlos me dijo, lee este texto. Yo no fui preparado para eso, a ese ensayo, yo estaba de visitante. Lee este texto. Y nada más y nada menos que me caí al lado de Yailene Sierra, que es otra de nuestras glorias de la interpretación. Y, yo la conocía ya por las pelis que había hecho y por alguna obra de teatro. Yo casi todas las obras que se ponían en el piano las iba a ver. Y claro, yo estaba, la palabra que aquí se utiliza para eso, tenía como mucho tembleque, ¿no? Y no debo haberlo hecho muy bien. Pero bueno, Carlos, con su mirada de creador y de director de muchos años, de mucha experiencia y de mucha sensibilidad, dijo, este chico me encaja para el personaje y evidentemente ya no él, la crítica me llevó bien. Y uno sabe cuando una cosa te ha quedado mejor, después hice otras cosas que no fueron tan buenas ahí, pero ese personaje que también fue el debut, estaba un poco a mi medida. Pero recuerdo que coincidió que aprobé la novela de Los Bomberos justo empezando a ensayar con Carlos Díaz. Y yo fui con un poquito de dolor en mi corazón porque yo quería también, ya lo que te decía, tenía la ansia esa de salir en la tele, de hacer novelas y de ser famoso. Y fui y hablé con Carlos, pero al mismo tiempo siempre he sido muy responsable y siempre he sido muy... Es feo hablar de uno mismo, pero las cosas como son. Yo siempre he sido como formal en ese tipo de cosas. Yo le digo, Carlos, mira, no te voy a decir que no me hace ilusión, que no es una cosa para mí importante, pero más importante es el grupo. Porque además yo sabía que con el grupo podía garantizar una continuidad. En el grupo yo podía quedarme si iban bien las cosas y tenías trabajo en el teatro, además en el grupo que yo había soñado. Eso, porque uno a veces después quiere contar la historia como conviene o como le conviene. Yo te digo la verdad, yo un día caminando,
casualmente con Luis Toledano por la calle de Línea, Luisito, nosotros tenemos que soñar en grande, nosotros tenemos que pensar en el público, en un grupo donde de verdad el show sea por todo lo alto. La sintonía que yo tengo con la forma de hacer de Carlos es muy grande, porque yo admiro, respeto, valoro, disfruto todo tipo de arte, pero el que a mí me interesa, cuando yo pongo a hervir el agua, lo que se queda en el fondo es el teatro en grande, el teatro espectáculo, el teatro, no quiere decir que no esté dispuesto a hacer teatro más íntimo, más pequeño, otra más realista, a lo mejor según qué tipo de realismo hagamos referencia, pero a mí ese concepto de hacer del artificio, como lo ve Carlos Díaz, de hacer, de imaginar unas Cubas o unas Habanas imposibles a veces, o qué sé yo, o distintas, hacer soñar, ¿sabes? Tras la magia del teatro en mayúsculas, eso sintoniza muy bien con lo que a mí como creador y como intérprete, actor y artista me interesa. Entonces, desde joven también lo sabía y era el lugar, además de que también era un lugar, yo se lo dije un día, este es uno de los mejores trampolines de actores que hay en este país. Tú trabajas en el público, es como si te tocara una varita mágica. Después a la gente, como ya eres del público, ¿no? Entonces en ese puede confiar, ¿sabes? Eso es su obra. Y Carlos fue muy generoso cuando yo le dije esto de la novela, porque me dijo, no, Cejito, no. Eso es muy inteligente. Ahora te explico por qué. Pero dijo, no, tú no puedes, tú no vas a perder esa oportunidad. Además, la directora es amiga mía. Y aquí podemos buscar la manera de que los ensayos con los ensayos de la televisión no coincidan y después ya cuando estés rodando o grabando es solamente venir a hacer las obras, pero ahí tienes doblaje de personajes, puedes venir tal. Se lo agradezco mucho porque la novela me cambió la vida, estar en el público también, pero la novela a gran escala. Entonces, pero también es muy inteligente, porque Carlos sabe que, y eso lo hacen aquí en España, por ejemplo, lo hace mucho. Aquí mucha gente te dice primero la tele y después el teatro, porque saben que un actor visible, vende más. Claro, a la público. Y al final yo a veces, ya te digo, respeto a todos, pero yo no entiendo el arte que es para uno. Lo respeto y puedo valorarlo. Y ahí está Franz Kafka y su Metamorfosis. Si no me equivoco, creo que no quería que nadie la leyera. Sí. Pero a mí me interesa el arte que llega a alguien, lo que te decía ahorita, inspirar, tocarle el corazón, transmitir una idea. Entonces Carlos siempre, o sea, esa compañía no puede tener un nombre mejor, el público. Carlos trabaja para el público y piensa siempre en el público, en su público y en el público en general. Entonces fue muy generoso, pero lo fue a lo largo de toda mi estancia allí. A mí me mimó mucho y no quiero despertar celos entre mis colegas. Yo creo que él nos cuida a todos y nos mima a todos, pero cada uno tiene como su nicho, ¿no? Como su... A mí en lo particular, yo creo que es que tú sabes lo que cada uno necesita y a mí siempre me cuidó mucho, uno lo sabe, cuando te están cuidando, cuando está buscando lo mejor para ti. Si tengo una tranquilidad como artista, es que sé que con Carlos Díaz hice arte. Porque a veces, bueno, un producto a lo mejor televisivo o de otro tipo, es arte también, pero es otra cosa, ¿no? Claro. Arte de masas, no sé cómo lo quieres llamar. Pero mis colegas actores entenderán, tú lo entenderás, cada uno con su visión de lo que es el arte, ¿no? Ya te digo que es como la belleza, es muy individual. Yo tengo la tranquilidad, o sea, yo duermo por la noche tranquilo porque yo sé que yo hice arte de verdad con Carlos Díaz en el teatro. Y cuando digo hice, no quiere decir que yo fui el centro de eso, quiere decir que yo participé en obras de arte, yo era parte de esas obras. Y eso es tranquilizador y después, bueno, todas las enseñanzas de Carlos me acompañan hasta el día de hoy. Ya te digo, yo soy profe de teatro, en realidad soy coordinador, ¿no? Pero es un poco las funciones de profesor y de monto obras de teatro con estudiantes universitarios y mucho de la huella de Carlos Díaz está ahí. Yo tengo mi estilo, que no es más que la mezcla de un montón de cosas, como lo es el estilo de Carlos, que también es muy ecléctico y que a su vez bebió de los grandes, como Roberto Blanco, etc. Claro. Yo bebo de los grandes, de mis grandes. Carlos Díaz probablemente sea de los que más sedimento, me invento palabras a veces que, bueno, pero que más huella ha dejado sobre mí y le quiero muchísimo, le estoy muy agradecido y se lo estaré siempre, le quiero mucho. A veces pienso que él ha dudado de mi cariño, pero no, le quiero
le he querido, le quiero y le querré, y le estoy agradecido y le estaré agradecido siempre. Y Carlos, si estás viendo esto, a él le gustaba que yo le dijera que era mi director preferido. Sigue siendo mi director preferido. Te quiero mucho. Un abrazo grande. Y le mando también un beso a Carlos. Sergio, sin duda, en toda la entrevista que hemos hecho, si a mí alguien me dice, dime una palabra que... Sergio, una palabra, yo diría gratitud. Me ha encantado, de verdad. Yo creo que mucha gente a veces no sabe transmitir o se esconde atrás pues, de sentimientos, como te hemos visto a ti. Y yo creo que lo más bonito y más natural de la vida es pues, expresarlo, o sea, que salgan y que tu público lo conoce. Porque hay algo que te tengo que contar, que es que mucha gente ha preguntado por ti. La gente dice, ¿dónde estás? Quiero saber de ti, qué proyectos tienes. Entonces, creo que ha sido una vía para que la gente ahora cuando saque la entrevista, por favor, ahora dices tus redes sociales para que la gente te busque y sepa dónde estás y pues se pueda poner en contacto directamente contigo. Pues que sepa de ti, que escuche tu historia y que vea que eres un ser humano y que te abriste con nosotros, con la familia cubana. Así que yo, más que inmensamente agradecida, feliz por tenerte. Y ahora quiero que me digas 3 deseos que se puedan pedir en voz alta para que no se, o sea, que no se vayan a chafar. Si Lo que se pueden decir. Lo que se pueden decir, cuéntame. Bueno, primero decirte que yo, gratitud hacia ustedes, a la familia cubana, por la posibilidad de una entrevista. Nunca me había, en Cuba fui a alguna que otra entrevista, pero aquí no, o sea, por tiempo no podías tú extenderte demasiado. Poder contar un poquito mi historia, nunca lo había hecho, entonces la posibilidad además de contarle a la gente que estoy donde estoy, que estoy haciendo, no lo dije, no sé si lo dije exactamente, pero bueno, estoy a todas luces, estoy retomando mi carrera, estoy haciendo de nuevo procesos de casting, me estoy preparando con el acento, porque mi intención ahora es hacer carrera aquí en España y espero que me podáis ver pronto haciendo cositas. Y estoy también recibiendo clases, sigo con mi grupo de teatro, que no he podido extenderme mucho, pero bueno, estoy, ya te digo, coordinador de un grupo de teatro universitario y a todos mis estudiantes les mando un besito muy grande también. Eso también fue definitivo para que yo decidiera regresar. Y bueno, espero que pronto podáis tener noticias mías. Yo agradezco mucho esta posibilidad, como te decía, a ti además, porque tú también eres muy natural, se siente uno muy cómodo siendo entrevistado por ti. Y bueno, también te deseo a ti muchísimos éxitos en esta etapa nueva que estás viviendo con este espacio. 3 deseos de los que puedo decir. Yo tengo muchos deseos. Pero los que puedes decir y compartir. Tengo muchos deseos de los que puedo decir. Lo primero es que esta situación acabe. Se está hablando de una nueva normalidad. Bueno, bienvenida sea. Sí quisiera que cuando podamos volver a la calle, aunque sea dentro de esa nueva normalidad, quisiera que hayamos aprendido algo. Me gusta pensar así, que seamos un poquitín mejores, más sabios, más conscientes de un montón de cosas. Yo el primero, no estoy dando lecciones a nadie, pero sí añoro, o sea, quiero de corazón que esto pase por toda la gente que la está pasando mal, por toda la gente que está en la calle exponiéndose a los peligros que todos sabemos que conlleva, por el impacto que está teniendo en la economía, el trabajo de la gente. O sea, mi primer deseo no puede ser otro, que esto termine y que termine bien, que se encuentre una vacuna para esta situación y que salgamos crecidos. Otro deseo, pues asociado a este primero, pues abrazar a mi familia, sobre todo a mi madre. Y bueno, a mi familia que no vive conmigo. No vivo solo, con familia. pero bueno, a todos mis seres queridos que no tengo cerca, un abrazo y un beso, me muero de ganas. Sobre todo a mi Pauli. Entonces, nada, y lo tercero, por decirte algo, bueno, por decirte algo no, lo tercero, yo voy a pedir deseos que sean, intento que sean como para todos, los míos ya me los pido aparte,
Pero mi deseo es para la familia cubana, y no digo solo, no estoy hablando solo de esta plataforma, estoy hablando de los cubanos, donde quiera que estén. Eh, Mucha salud. Yo voy a utilizar las palabras que se usan en Cuba. Mucha salud, mucha prosperidad, eh, esa que nos gusta tanto, que es desenvolvimiento. Y creo que sois vosotros los que decís en vuestra página, o solíais decirlo, de lluvia de bendiciones. Sí, exacto. Una lluvia de bendiciones para los cubanos, para todos los cubanos. Qué lindo. Me encantan tus deseos porque, bueno, además que todo el mundo tiene sus deseos privados guardados ahí para cuando quiere pedirlos. Y los, o sea, los que has dicho, pues nos incluye a todo el mundo. Así que yo te lo agradezco mi parte y sé que todo el público de la familia cubana que ve esta entrevista te lo va a agradecer. Sergio, ¿te podemos buscar por Facebook y por Instagram? Estoy ahora un poquito, o sea, estoy ya como es parte del trabajo. Tengo que tener mucha más visibilidad. He estado retirado, estos años han sido años de retiro, entonces he estado lejos de los focos. Ahora la vuelta viene con todos los hierros y sobre todo Instagram y Facebook. En Facebook es Sergio Buitrago Actor, tal cual, lo podéis buscar así. Y en Instagram es Sergio Buitrago Oficial, pero el oficial no es O oficial, es la misma O de Buitrago, es la misma O de oficial y oficial con 2 F porque es en inglés. Lo ponemos por aquí abajo de todas formas en la entrevista. Entonces, para que... Ahí me tenéis y ahí podéis también... Yo trato de que cada red tenga como digamos, su contenido diferenciado, ¿no? A Facebook le doy un enfoque un poquito más profesional y a Instagram pues un poco más... El día a día. En el día a día. Uno no pone ahí todo, pero bueno, sí estoy pues dejándome ver un poquitín más. Los espero por ahí. Pues ahí lo tienen, tanta gente que ha preguntado por Sergio. Seguramente de ahí ya tendrá gente que te escriba y pues te mande besos, saludos y que quiera saber de ti. Yo una vez más agradecida, infinitamente me ha encantado la entrevista sin duda y me atrevo a decir que es una de las entrevistas más lindas que me has regalado y me alegro mucho, pues, a ver, pues, que te la hice. Estoy súper contenta. Lo que hace falta ahora es tener montones de visualizaciones, esto que en YouTube nos gusta tanto. Seguro. 20.000, 40.000 y eso nos hará más felices todavía. Seguro. Yo te mando un beso grande hasta donde estás. ¿Vale? Estamos en contacto y nos vemos por la familia cubana. Nos vemos.